Sección 13. Técnicas de aprendizaje rápido. Al comienzo de este seminario, hablamos sobre el potencial humano y sobre cómo la persona promedio utiliza menos del 10% de su potencial, cómo el cerebro de Albert Einstein fue extraído de su cráneo cuando murió y fue estudiado en la Universidad de Cornell. Y descubrieron que nunca usó más del 15% de su potencial mental en toda su vida, uno de los grandes genios del siglo. ¿Qué significa esto, potencial mental? Bueno, significa la capacidad de usar nuestra capacidad de pensamiento. Significa la capacidad de activar las células cerebrales, en lo que se llama el neocórtex o el cerebro pensante de la humanidad. Y una de las cosas de las que vamos a hablar en esta sesión es cómo puedes usar tu cerebro de manera más efectiva. Y algunas de las cosas que se han hecho para ayudar a las personas a desarrollar y aprender técnicas de aprendizaje rápido, o lo que llamamos aprendizaje de cerebro completo, aprendizaje acelerado o incluso superaprendizaje. Una de las cosas que sabemos es que la persona promedio realmente no usa mucho más del 1 o 2% de su capacidad de pensamiento, que no usamos el 10%, porque si pudieras usar el 10% de tu cerebro, podrías lograr cualquier cosa que soñaras en esta tierra. Nuestro papel en esta sesión es mostrarte cómo usar más de ello. Sabemos algunas cosas sobre el cerebro. Sabemos una cosa con respecto a la inteligencia, y es que la inteligencia no es una cuestión de coeficiente intelectual. La inteligencia es una forma de actuar y una forma de pensar. Cuando observamos a personas que aparentemente son extremadamente inteligentes, encontramos una cosa. Descubrimos que no son mucho más inteligentes que tú o yo, pero han desarrollado su inteligencia. Así que pongámoslo de esta manera. La inteligencia se desarrolla a través del esfuerzo. La inteligencia se desarrolla de la misma manera que se desarrollan los músculos. Una persona que tiene inteligencia en relación con un negocio o una profesión, un abogado o un médico o una persona de negocios, no es necesariamente una persona que nació con ese genio. Es una persona que lo ha desarrollado como resultado de años y años de estudio y práctica. Así que mira la inteligencia como un músculo. El coeficiente intelectual es maleable. El coeficiente intelectual, o los puntos porcentuales, ¿sí?, o la capacidad mental, es maleable en un amplio rango. Recuerda, hablamos sobre el caso de expectativas positivas, donde el coeficiente intelectual de un estudiante aumenta 25 puntos en el transcurso de un año escolar. Esto es muy común. Hemos tenido muchos casos registrados donde los puntos de coeficiente intelectual, en otras palabras, la capacidad total de pensamiento de un individuo, ha aumentado 10, 20, 30 puntos como resultado de una forma particular de aprendizaje o una forma particular de estudio, y hablaremos sobre algunas de estas ideas. Así que el coeficiente intelectual es maleable en un amplio rango. Lo que estoy diciendo es que eres mucho más inteligente de lo que crees. Eres mucho más inteligente de lo que jamás te has dado crédito. También sabemos que el coeficiente intelectual es una cuestión de autoconcepto. Hay muchas personas que se ha descubierto que son extremadamente inteligentes, pero porque crecieron en entornos negativos, se convencieron a una edad temprana de que no eran particularmente brillantes. Un caballero, a quien se le animó a dejar la escuela en el 10º grado porque sentían que era un fracaso académico total, resultó tener un coeficiente intelectual de 175, cuando intentó alistarse en el ejército. Después de salir del ejército, inició 6 negocios y se convirtió en multimillonario a la edad de 28 años, porque le demostraron que era brillante. La razón por la que no prestaba atención en la escuela no era porque no tuviera la inteligencia, sino porque aprendía todo. La primera vez que se mencionaba, y estaba totalmente aburrido. Descubres que muchas personas son mucho más inteligentes de lo que se dan cuenta. ¿Por qué? Pero como resultado de experiencias previas, su autoconcepto los tiene funcionando a niveles muy por debajo de su inteligencia, y eso es cierto para ti en casi todos los casos. Ahora, otro punto importante es que la capacidad de aprendizaje es maleable. La capacidad de aprendizaje es maleable. ¿Qué significa eso? Bueno, maleable significa que se puede moldear, se puede doblar. Es como un metal que se puede doblar y golpear. La capacidad de aprendizaje es maleable en el sentido de que puedes aprender a aprender. Lo maravilloso es que los seres humanos son criaturas que aprenden. Puedes aprender a aprender lo que quieras. Y cuanto más aprendes, más hemos descubierto, mayor es tu capacidad para aprender. Es que la capacidad de aprendizaje es como un músculo. Cuanto más lo estiras, cuanto más lo usas, mayor se vuelve su capacidad. Cuanto más aprendes matemáticas, más capaz eres de aprender historia. Cuanto más estudias filosofía, más capaz eres de aprender psicología. Es que tu capacidad para aprender se expande a medida que aprendes cualquier materia. Ahora, otro punto importante también con respecto al aprendizaje es que si quieres ganar más, tienes que aprender más. Si quieres ganar más, tienes que aprender más.
Esta es una de las expresiones más importantes, simples y brillantes que jamás escucharás, es que vivimos en un mundo basado en el conocimiento y tu mundo externo de ingresos será un reflejo directo de la cantidad de conocimiento útil que adquieras. Así que si eres como yo, probablemente seas impaciente y probablemente te gustaría saber cómo aprender más rápido, para que puedas ganar más rápido. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Nuestro tercer punto, por cierto, es una relación directa entre la longevidad y el aprendizaje. Es que encontramos que cuanto más activa está tu mente, o más tiempo vives. Que cada vez que ves casos de personas que comienzan a desarrollar senilidad a principios de los 60, ves un ejemplo de una persona que dejó de leer hace mucho tiempo y comenzó a ver mucha televisión. Los ciudadanos mayores en Estados Unidos ven un promedio de 7 horas de televisión al día. Y lo que hace es que vuelve su mente muy pasiva. Su cerebro comienza a atrofiarse. Sus reflejos, su inteligencia, su capacidad de responder y de estar alerta a su entorno comienzan a deteriorarse. Cuanto más tiempo aprendes, más tiempo estudias, más activo te mantienes mentalmente, más energía tienes, más vitalidad. Cuanto más saludable eres. De hecho, si observas las vidas de los grandes hombres y mujeres creativos, como Goethe, quien comenzó la composición de la segunda parte de Fausto cuando tenía 85 años. La abuela Moses comenzó a pintar a la edad de 75 años y todavía estaba pintando a los 100 años. Albert Schweitzer, con quien trabajé en África, todavía trabajaba una jornada completa a la edad de 91 años, cuando la mayoría de las personas, si no todas las personas con las que había crecido, llevaban décadas en sus tumbas. Así que, si no por otra razón que el hecho de que quieres vivir para siempre, debes convertirte en un aprendiz activo e inteligente. Debes desarrollar la capacidad de aprender. Debes aprender a aprender. Ahora, hace unos años, allá por los años 50 en Bulgaria, un hombre llamado Georgi Lazanov comenzó algunos experimentos que han tenido un tremendo... Lazanov había tenido un tremendo influencia en nuestro pensamiento en el mundo occidental en las últimas décadas. Se ha escrito un libro tremendo sobre su trabajo llamado Super Learning, que habla sobre los resultados de sus experimentos. Y Lazanov comenzó a estudiar el hecho de que la información era flotando a tal ritmo que nadie podía mantenerse al día en su campo, que sin importar en qué campo estuvieras, decenas, cientos, incluso miles de artículos se escribían cada año, que nadie podía absorber la información, así que se preocupó por la necesidad de crear una manera para que las personas aprendieran más rápidamente. Llamó a su sistema de aprendizaje acelerado. Nosotros lo llamamos aprendizaje rápido. Algunas personas lo llaman superaprendizaje. Significa lo mismo. Significa cómo puedes absorber más información a un ritmo más rápido. Y lo que Lazanov descubrió fue esto. Comenzó como un pionero en la investigación del cerebro completo. Descubrió que realmente hay 2 hemisferios en el cerebro y que los 2 hemisferios del cerebro realizan funciones diferentes. Y que las personas que aprenden de la mejor manera son capaces de armonizar y usar ambos hemisferios del cerebro. Si el hemisferio izquierdo es responsable de ciertas funciones, el derecho es responsable de otras funciones. También descubrió que hay una masa de tejido que divide los cerebros, llamada cuerpo calloso, y que los niños, hasta la edad de 5 o 6 años, aprenden a una velocidad aproximadamente 25 veces mayor que la de los adultos. Y sus pensamientos eran: ¿sería posible recrear las condiciones que existen en la primera infancia que permiten a los niños aprender a una velocidad fantástica en la vida adulta? Y así, al observar las funciones del cerebro, descubrió que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho eran responsables de formas de pensar muy diferentes. Permítanme darles algunos ejemplos. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es verbal. Piensa en términos de palabras. El derecho imagina el él. El hemisferio derecho es pictórico o artístico. Piensa en términos de imágenes. El hemisferio izquierdo es analítico, mientras que el hemisferio derecho es holístico. Ve todos estos hechos e información. Ve el panorama general si se quiere. El hemisferio izquierdo es pragmático. Es muy objetivo. El hemisferio derecho es intuitivo. Y es la sede de la intuición y el sentimiento. El hemisferio izquierdo es concreto. Le gusta ver cosas que puede contar, tocar, saborear y sentir. El hemisferio izquierdo lo siento. El hemisferio derecho es abstracto. Es responsable de conceptos abstractos, conceptos científicos, artísticos o filosóficos. El hemisferio izquierdo es lineal en el sentido de que ve las cosas en una fila ordenada y también es secuencial
y le gusta abordar las cosas una a la vez. El hemisferio derecho, por otro lado, es musical y artístico. Si te gusta y espontáneo, y es responsable del humor. El hemisferio izquierdo es responsable del lenguaje, la concatenación de palabras en un orden lógico para formar oraciones. También es responsable de las matemáticas. El hemisferio derecho es responsable del baile y de la poesía. Y estos dos hemisferios, para funcionar correctamente, deben estar armonizados. Pero tienen funciones muy diferentes. Y cuando Lozanov hizo su investigación, encontró otra cosa, y es que cuando estudió la forma en que las personas aprenden, descubrió que las personas aprenden en diferentes niveles de actividad de ondas cerebrales como resultado de diferentes cosas. Por ejemplo, encontró que el cerebro funciona en 4 niveles diferentes. Y el primer nivel es lo que se llama el nivel beta. El nivel beta es de 14 ondas por segundo o más. El PUMS nivel beta es el estado normal de vigilia. Aquí es donde tú y yo estamos. Siempre que nuestra mente está muy activa, muy intensa, nuestra actividad de ondas cerebrales, o lo que se llama ciclos, nuestra actividad de ondas cerebrales es muy frenética. Aquí es donde la mayoría de nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. También es el momento en el que aprendemos de la manera menos eficiente. Dijo que encontró que por debajo de ese beta estaba el nivel alfa. El nivel alfa era de 8 a 13 ondas o ciclos por segundo. Y este era un nivel de ondas más, si se quiere, modulado, y descubrió que tenemos una tendencia a aprender en esta etapa. Esta es la etapa de relajación profunda. Esta es la etapa en la que estamos cuando estamos profundamente relajados, cuando estamos soñando despiertos, si se quiere, o antes de dormirnos, caemos en este nivel. Justo por debajo del nivel alfa está lo que se llama el nivel teta. El nivel teta es de 5 a 7 ondas por segundo. El nivel teta tiene nuevamente ondas más grandes y este nivel teta es donde estamos listos, comenzando a caer en el sueño. Se llama el área alucinatoria o ilusoria, donde comenzamos a tener sueños, justo antes de quedarnos dormidos. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de ser despertado justo cuando te estás quedando dormido y ser sacudido repentinamente de este nivel teta? No estabas en delta, no estabas profundamente dormido y notas lo impactante que es. Pero lo que Lozano encontró fue el nivel alfa-teta. Este nivel aquí es donde hacemos nuestro mejor aprendizaje. Y cuando estamos aprendiendo en este nivel, nuestra capacidad para aprender aumenta dramáticamente. Y justo debajo de teta está delta, y delta es de medio a 4 ondas por segundo. Y estas son ondas largas, si lo prefieres. Ahora, por supuesto, por debajo de media onda por segundo ya no estás funcionando. De hecho, la cesación de la actividad de las ondas cerebrales en un electroencefalograma es una de las definiciones clínicas de la muerte. Ahora, lo que Vladiv intentó hacer fue, dijo, ¿sería posible llevar a las personas desde beta, donde están despiertas, a este nivel alfa-teta? Y de alguna manera activar el cerebro derecho e izquierdo para que trabajen simultáneamente? Y él ideó un método, usando música y relajación. Y comenzó sus experimentos, allá por 1965-66 en Bulgaria. Uno de los experimentos más interesantes lo comenzó con el idioma, y el idioma que eligió fue el idioma francés. Ahora, si tomaras un curso de francés en tu universidad local como adulto, se esperaría. En un periodo de 3 horas, y 3 horas parece ser el periodo de estudio ideal para un idioma, se esperaría que en 3 horas aprendieras aproximadamente de 25 a 40 palabras. Y se esperaría que tuvieras un nivel de retención hasta el examen final, con el Parker debido, estudio y demás, de alrededor del 80% y tal vez menos. De hecho, lo que Lozano encontró, dijo, es que la mayoría de las formas en que aprendemos en nuestra sociedad son tan ineficientes que resultan deplorables. Y que la persona promedio que obtiene un título universitario en nuestra sociedad, después de 4 años y de 25,000 a 50,000 de gastos, olvida del 80% al 90% de todo lo que aprendieron en la universidad antes del verano, después de que termina el último año universitario. De hecho, hasta un 80% se pierde en los primeros 30 días. Ha sido investigado por un par de profesores universitarios. Si quieres vaciar la mayoría de las universidades del país, muy simple, una manera muy sencilla de hacerlo, es llamar a todos de vuelta 48 horas después del examen final para reescribir sin aviso.
y encontrarías que la forma tradicional de aprender, que es llenar el cerebro con tanta información como sea posible, y apresurarse a la sala de examen para regurgitar la información en el examen, y luego volver y recuperarse y hacerlo de nuevo, esta forma de aprender es tan ineficiente que casi toda la información que absorbemos de esa manera se pierde por completo. Por eso, si tomaste un curso de idiomas en la escuela y luego fuiste a uno de los países donde hablaban el idioma, descubriste que probablemente no podías recordar más de 3 o 4 palabras e incluso sabías que lo tenías mal. Bueno, entonces Lazarov decidió usar música y relajación, y esto es lo que hizo. Bajo condiciones muy controladas, trajo a 60 estudiantes. Estos 60 estudiantes provenían de una variedad de ocupaciones. Ninguno de ellos tenía ningún conocimiento de francés en absoluto. Fueron monitoreados y evaluados muy de cerca por personas que no eran favorables a este experimento. Así que fue muy rigurosamente controlado. En 1966 trajo a las 60 personas y pensó que tendría que aumentar considerablemente el nivel promedio de aprendizaje para obtener la aprobación para el establecimiento de su Instituto de Sugestología. El Instituto de Sugestología y Sugestopedia se estableció posteriormente en Sofía, Bulgaria. Lo que hizo fue tomar a estas personas, y teníamos 60 personas, y su objetivo era llevarlas a 150 palabras por sesión, de 100 a 150 palabras por sesión, con niveles más altos de retención. Lo que hicieron fue traerlos, pusieron música suave y relajante, bajaron las luces y les leyeron las palabras en tarjetas, con el francés en un lado y el búlgaro en el otro. Y mientras les leían las palabras, los estudiantes repetían las palabras en un estado de profunda relajación y los llevaban a un estado de plena conciencia. Y revisaban las palabras y luego los evaluaban sobre ellas. Descubrieron desde el principio 3 sesiones. Primero, repaso en estado consciente. En segundo lugar, escuchar las palabras en profunda relajación. En tercer lugar, repaso en estado consciente nuevamente. Descubrieron que desde la primera sesión estaban obteniendo un 98% de retención. En eso, en las pruebas, al final de cada sesión, recordaban el 98% de lo que aprendieron. Llevaron a cabo este experimento durante 6 semanas y cada estudiante en la clase alcanzó una tasa de retención del 98%, sin ninguna experiencia en el idioma en absoluto. Ahora, antes de que disolvieran este experimento en el 66, él pidió voluntarios y consiguió 15 más. 15 de estos estudiantes se ofrecieron como voluntarios y dijeron, ¿sería posible aprender 500 palabras en un día? Bueno, vinieron un sábado, trabajaron todo el día porque nadie en la historia registrada había aprendido 500 palabras en un día. Y al final del día lograron una retención del 98% de 500 palabras. Ahora, un punto interesante es que muchas de estas personas sufrían trastornos nerviosos. De hecho, el 40% de ellos fueron seleccionados de los registros de psicólogos y psiquiatras. Y después del periodo de aprendizaje de 6 semanas, aprendiendo 150 palabras al día, casi todos estaban completamente mejor. Que no había estrés en este tipo de aprendizaje, que era muy relajante, que descubrieron que aclaraba sus mentes y se sentían maravillosos después. A diferencia de nuestra forma actual de aprender, que es tan estresante y tan tensa y tan competitiva, descubrieron que después de estas 500 palabras, al final del día, todos se sentían genial. No había estrés ni fatiga. Nada. Bueno, dijo, veamos si es posible aumentar esto antes de desmantelar el experimento. Y llamó a 12 de los estudiantes, los mejores aprendices. 2 semanas después se reunieron para ver si podían aprender 1000 palabras en un día. 1000 palabras completamente nuevas en un día. El resultado fue que al final del día fueron capaces de aprender las 1000 palabras y obtener un 98% en la prueba. Interesante, más tarde, unos 6 meses después, trajeron a todos estos estudiantes de vuelta para ver cuánto del idioma habían retenido. Sin oportunidad de leerlo, sin oportunidad de hablarlo, descubrieron que obtuvieron un 69% en la prueba. Recordar, sin ninguna revisión y con una revisión, toda la clase volvió a un 98%. En otras palabras, este método de música, con relajación profunda, entrando en alfa teta y activando ambos hemisferios cerebrales, había llevado a un aumento dramático en la capacidad de aprendizaje. Ahora, en 1774, Lazarov, bajo un experimento controlado, logró aumentar la tasa a 1800 palabras en un día, con un 98% de retención. En 1979, en un experimento especial con estudiantes seleccionados, Lazarov logró aumentar la tasa a 3000 palabras en un día,
En otras palabras, activando el cerebro y aún con un 98% de retención. Ahora, esto es algo fenomenal. Es casi algo inaudito de creer. Pero lo que Lozano ha encontrado es que la capacidad de aprendizaje del cerebro es infinita. Que la capacidad de tu cerebro para aprender y absorber información, por ejemplo, si hablas bien inglés, probablemente hablas y usas entre 1,200 y 2,000 palabras en el transcurso de tu vida diaria. Todo lo que necesitas son 2,000 palabras para ser funcionalmente fluido en cualquier idioma. La persona promedio que habla inglés usa menos de 1,200 palabras. De hecho, algunas personas, y especialmente a medida que bajas en la escala educativa, a veces usan menos de 500 palabras en todo su idioma. Pero 2,000 palabras te permitirán leer cualquier periódico, cualquier revista, ver cualquier programa, radio, televisión, excepto algo de naturaleza técnica. Lo que Lizana demostró fue que es posible para una persona aprender un idioma por día. Permanente. Ahora, esta tecnología de aprendizaje está comenzando a cambiar la forma en que aprendemos. Está comenzando a revolucionar todos nuestros entendimientos sobre el lenguaje. Lozano también ha desarrollado muchas otras técnicas y comprensiones. Él descubrió que la música clásica suave es una parte crítica de este aprendizaje. Esa música barroca, en el barroco de 60 latidos, que ralentiza el ritmo cardíaco y la actividad de las ondas cerebrales. Así que el cuerpo y la mente se sincronizan con la música y la información entrante es crítica. Pero puedes aprender temas técnicos. Puedes aprender medicina, filosofía, psicología. He tomado cursos extensos ahora en aprendizaje acelerado u óptimo para aprender estas metodologías. Y lo que he encontrado es que puedes aprender, incluso sin ninguna ciencia o tecnología, puedes aprender cosas muy rápidamente. Si haces 2 o 3 cosas, aquí están las claves para acelerar la forma en que aprendes. Número 1. Es definir qué es lo que quieres aprender y necesitas aprender para ser más exitoso y más efectivo. No puedes aprender algo que no te interesa. No puedes aprender algo que no capta tu atención. No puedes aprender algo que es aburrido. Así que asegúrate de que lo que estás estudiando sea importante para ti. Entonces, el número 1 es definirlo. Y cuando comiences a estudiar, define tu propósito. ¿Por qué estás aprendiendo esta materia? Reflexiona, léelo, estúdialo y solo estudia cosas con un objetivo en mente. Recuerda, debes tener una meta. El número 2 es que debes tener un deseo intenso de aprender. Debes tener un deseo. En otras palabras, no puedes aprender porque alguien más quiere que aprendas. El número 3 es siempre estudiar cuando puedas con música clásica suave, sin palabras. Música clásica general de cualquier tipo, especialmente música del periodo clásico de Mozart, Bach, Brahms, Dvorak, Beethoven y Stravinsky, por ejemplo. Estas músicas, estos compositores tienen un ritmo clásico de 60 latidos, un contratiempo barroco dentro de su música. Y si tocas con música clásica o incluso sonidos ambientales, como los sonidos de las olas o los océanos, música blanca, como se le llama, tienes eso de fondo, relaja el cerebro, abre el hemisferio izquierdo y derecho y permite que la información entre a través del cerebro izquierdo y se internalice en el cerebro derecho, donde se almacena en el asiento de la memoria. Entonces lo que quieres hacer es a través de la música, quieres relajar el cuerpo calloso, relajar el cerebro para que la información pueda fluir a través del cerebro izquierdo y hacia el derecho. Un cuarto punto clave son las repeticiones espaciadas. La repetición espaciada es importante. Ahora, algunas personas dicen, ¿por qué es o cómo es que puedo dar un seminario como este todo el día sin notas? Y a veces hago seminarios día tras día sin notas. Debo tener una gran memoria. No tengo una gran memoria. Simplemente estudio todo el tiempo y uso la repetición espaciada y lo repaso una y otra vez. Hay otra cosa también, por cierto, y es que cuanto más aprendes, más aprendes. Cuando comienzas a estudiar, recuerda que se necesita práctica para aprender a aprender. Se necesita práctica. La práctica es que cuanto más practicas aprender a aprender, más probable es que aprendas. Los primeros días cuando estás estudiando un nuevo tema, encontrarás que requiere un esfuerzo tremendo. Ahora, aquí hay otro punto importante y es la variedad. La variedad de estímulos es fundamental. La cantidad de formas diferentes en que estimulas tu mente, diferentes libros, diferentes revistas, obras de teatro.
diferentes exposiciones a diferentes conversaciones, diferentes temas y así sucesivamente. Si bombardeas tu mente continuamente con estímulos que desafían tu mente, descubrirás que desarrollarás la capacidad de aprender y recordar más. Y el número 7 es, recuerda esto, se llama capacidad de atención. Es el momento en el que aprendes más al comienzo de un periodo de estudio y al final de un periodo de estudio. ¿Qué te dice esto? Te dice que en lugar de estudiar o leer durante un largo periodo de tiempo, digamos 2 o 3 horas, lo que debes hacer es dividirlo y tomar varios descansos, para que tengas una serie de descansos. Y siempre recuerdas lo que aprendes al comienzo del descanso, al comienzo del periodo, al final del periodo, el comienzo y el final. Así que cuantas más pausas puedas tomar, más variedad puedas incorporar en tu estudio, más rápido aprenderás. La clave para recordar esto es que todo lo que eres o llegarás a ser, va a ser. Como resultado de la información que ingresas en tu mente, la información práctica y utilizable que puedes tomar y usar para lograr algún tipo de mejora en el mundo que te rodea. Si quieres ganar más, tienes que aprender más. Si quieres ser más feliz, tienes que aprender más. Si quieres realizar tu máximo potencial como ser humano, tienes que aprender más, lo que significa leer, estudiar y aprender a aprender. Y si haces eso, te sorprenderás de cuánto de tu potencial mental puedes liberar.